Hola, ya estamos en directo. ¿Cuánto tiempo, Dios mío, cuánto tiempo sin aparecer por aquí? Vamos a ver si me acuerdo de cómo era esto de invitar. Pues tenemos que invitar a Alicia. Mientras voy buscando esto, os voy contando un poquito. A ver si puedo encontrar esto. Vale. Invitar a unirse. Mientras os voy contando un poquito. Queríamos empezar una serie de directos, un programa donde podamos hablar. Ahora ya un poco más centrada. Vale, queríamos empezar una serie de directos para hablar un poquito de el desarrollo personal, que parece que se está convirtiendo en una moda y empieza a ser un poco más autoexigencia que otra cosa, ¿no? Hay veces que es que tienes que cuidarte, tienes que amar. Y al final es un tienes, y se está convirtiendo en todo menos en crecimiento personal y autoconocimiento. Este programa lo vamos a llevar entre Alicia, que ya está por aquí, hello, Hola. entre Alicia y yo. Y os voy a hablar un poquito de Alicia, que es experta en bioneuroemoción, me ha salido y del tirón. Wow. Maestra en registros acásicos y experta en procesos de duelo. Hoy la vamos a conocer un poquito más porque ella nos va a transmitir cómo ve todo esto, ¿no? Del desarrollo personal, la exigencia. ¿Esto es una moda? ¿Esto de qué va? A través de su visión, que es la bioneuroemoción, los registros y el duelo, que es muy importante. El tema del duelo porque lo vivimos prácticamente día a día y no somos conscientes de ello. Así que, mira, se ha unido Isis. Hola Isis, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotras. Qué ilusión. Te voy a dar aquí a saludar. Entonces vamos a empezar hablando un poquito con Alicia y cuéntanos, ¿qué es esto de la, que me salga del tirón, bioneuroemoción? Wow. Casi no me sale ni a mí muchas veces. La mayoría de personas no saben pronunciarlo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el mundo? Pues la bioneuroemoción es el conjunto de las palabras biología, neurología y emoción. Entonces, se hizo esta palabra y es una metodología humanista para el bienestar emocional y lo que pretende es una comprensión, o sea, llevar a la persona al cambio de percepción, a que entienda su mundo interno, cómo está percibiendo el mundo, porque entendemos siempre, la base es de que el problema que nosotros estamos viendo como un problema es una solución que nuestra psique está dando a algo que debemos de integrar, algo que en su día rechazamos de nosotros mismos, no queremos ver, entonces lo proyectamos en las personas o en las situaciones que vivimos para poderlo ver en nosotros. Por eso es tan importante las relaciones, ¿no? Entonces llevamos a la persona a esa comprensión profunda de cómo está percibiendo el mundo para poder llevarla a conocer su mundo interno y llevarla a ese cambio de percepción. Y cuando limpiamos esa forma de ver el mundo, que es simplemente nuestro mapa de ver el mundo, y la llevas desde esa comprensión, tiene que ser profunda, decimos siempre, porque no, la mente lo va a entender cognitivamente, pero si no llega a la emoción, al sentimiento, va a quedar en eso, entonces vas a querer hacer cosas, pero no vas a cambiar nada, porque simplemente va a cambiar la actitud, pero si no comprendes, si no lo haces desde un estado nuevo de conciencia, que eso es a lo que llevamos a la persona, a ese autoconocimiento, a esa autoconciencia de sí misma, vale, yo sé que percibo esto, simplemente lo percibo, no es así, yo lo percibo así. Entonces lo hacemos, lo acompañamos a que sea ese observador de lo que le está sucediendo, vamos a ver esos patrones emocionales, de dónde vienen, vamos a ir a la infancia, vamos a repasar su historia de vida, vamos a ver también el transgeneracional, porque las herencias emocionales, a veces si es un exceso ya pues lo representamos nosotros, pero viene de otras generaciones, ¿no? Que se repite la información, siempre se repite porque la información ni se destruye ni simplemente se transforma, ¿no? Entonces, pues repetimos situaciones de nuestros ancestros para poner sanarlas, ¿no? Entonces, todo eso es desde el día de hoy. Vamos a la persona qué le sucede a día de hoy, hacemos ese viaje por su mundo hacia el pasado y cuando
trabajamos con el inconsciente, cuando le vas mostrando que con lo que sucede, como decimos nosotros, desde el primer orden de realidad. Lo que está sucediendo es esto, esto, esto. No, yo lo interpreto. Vamos a quitar esa interpretación y vamos a llevarla a que tenga una mirada limpia lo que sucede. No sé si esta hora se O sea, entiende. sería como ofrecer unas gafas nuevas, ¿no? O sea, es limpiar un... ¡Ay, mira! Genals, ¿qué tal? ¡Qué ilusión! Se nos van uniendo gente, pero apoyándonos siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Muchísimas gracias. Sería entonces un cambio de gafas. Fíjate que con lo que estabas hablando me llega con respecto al tema, ¿no? Que queremos trabajar de desarrollo personal o solo más exigencia, ¿no? Que hay muchas veces que dices, eh, es que tengo que, porque es como una obligación. Claro, ahí está. Entonces lo veo Entonces como vamos a una ver. obligación y si quieres, puedes, no es tan cierto como nos lo venden, ¿no? Si quieres, vas a poder, pero cuando comprendes el por qué estás actuando de la manera que lo estás haciendo, ¿no? Entonces es eso, es la comprensión profunda, siempre va a haber, siempre tiene que ser un interno. O sea, yo voy a ver qué es lo que estoy proyectando, qué es lo que estoy viendo en el exterior para ir hacia adentro y a través de ahí voy a poder conocerme y voy a poder hacer algo, porque si no, como decía, el cambio va a ser conductual, ¿no? No va a ser profundo. Claro, Y cuando uno comprende y las gafas esas como se las quita, los cambios vienen solos, no tienes que hacer nada. claro, porque al final, si seguimos en la mente es experta en justificaciones y en darnos la razón, con lo cual Bueno, ahí el ego podemos tiene seguir in unas eterno. artimañas, tiene unas artimañas increíbles, o sea, Tanto, es que tanto si creemos que esto es una moda que nos viene muy bien, como si creemos que no lo es, que también nos viene muy bien, ¿no? Entonces, siempre va a querer, sí, siempre va a querer que te exiges, que te autosabotees, que quieras, no quieras cambiar, todo eso lo va a hacer. Entonces, claro, cuando tú ya conoces tu mundo interno, cómo te has construido, cuál es tu pasado, de dónde vienes, todos esos patrones emocionales, como digo, esas herencias emocionales. Cuando tú ya sabes todo eso, ya vas a poder actuar desde esa autoconciencia y ese autoconocimiento. Pero hasta entonces vas a actuar como un robot, como un piloto automático que va en marcha sin saber qué está haciendo. Entonces, llevarlo a la conciencia es, vale, ya voy a saber cuándo es mi ego y cuándo soy yo, que ese es el gran trabajo, ¿no? sí, ahí también tenemos un temazo con el tema del ego y el demonizarlo, o yo soy, ya sabes, todo lo contrario, de agradecerle porque gracias a él he llegado hasta aquí y ahora lo que no me sirve lo desecho, pero sigo con él porque va a seguir pegadito a mí hasta el día que yo me vaya. Entonces, Evidentemente, si no mejor tenemos ego, no llevarme estaríamos bien. en esto. Yo personalmente prefiero llevarme bien con él. Que Es me pone... complicado, te pone a prueba, ¿eh? Te Hombre, pone muy a prueba, es muy hombre que sí difícil que a me veces. pone a prueba. Dios mío, ya te digo. Y en estas sesiones de bioneuroemoción, ¿qué puedes trabajar? Por ejemplo, no encuentro trabajo, podría venir de un transgeneracional. Bueno, transgeneracional, La tú lealtad. y yo sabemos lo que es y la gente que se nos ha unido también. Bueno, Hernán, un besazo enorme, que lo tenemos aquí a nuestro gran maestro. Nuestro Mercedes, programa. que también se ha unido, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. El transgeneracional es que es una palabreja, ¿no? O sea, sabemos lo que es, pero habrá gente a lo mejor que no lo sepa. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo puede afectar el transgeneracional en no encuentro trabajo, en gano dinero y se me va? O ¿qué trabajamos en una sesión de bioneuroemoción? Sí, esas herencias emocionales que se transmiten de generación en generación, porque como decía, la información nunca se destruye, siempre se tiene que transformar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay sufrimientos en una familia, cuando hay estreses que no se superan, los silencios también son muy importantes. Entonces, esta información nunca desaparece, como digo, ¿y qué pasa? Se pasa a las siguientes generaciones para que lo puedan hacer. Hola, querida. Hola, querido profe. Querido maestro. Maestro, diría yo, más que profe, sí, sí. Maestro amigo. Maestro Y pues amigo. como digo, maestro amigo, sí. Aquí, siempre. Como digo, no se destruye, o sea, siempre va a seguir esa información viva hasta que las siguientes generaciones, cómo se transforma? Vale, muy bonito, ¿cómo se transforma? ¿Cómo lo hago? Pues, ¿qué pasa? Que esas siguientes generaciones reviven experiencias similares
de forma pues inconsciente para que puedan actuar de forma distinta. Si, por ejemplo, hubo una emigración y pasaron mucha hambre y pues es demostrado por la gente que estuvo en los campos de concentración nazi, ¿no? Pues pasaron mucha hambre, las siguientes generaciones ya está su cuerpo Sí, ya o está no, súper preparado con la para que guerra puedan civil resistir. española, o una guerra que estén pasando, que desgraciadamente hoy tenemos varias, que hay gente que está sufriendo un montón, ¿no? Y eso se transmite de generación en generación. Sería como una memoria celular. ¿Podría ser? Sí, exacto, exacto, sí. Entonces, ¿cómo se transforma? Pues vives la misma experiencia que para que puedas actuar de forma distinta. Es la única manera. Hay que atravesar esa experiencia para poder actuar de forma que ellos no pudieron o no supieron, ¿no? Si hay tu madre, por ejemplo, tu mamá o tu abuela, pues pasaron también muchas penurias o hubo mucho maltrato, pues estás a lo mejor en una relación abusiva y la estás repitiendo no por casualidad, sino para que puedas trascender y hacer lo que tu madre o tu abuela no pudieron o no supieron, porque hoy en día tienes otras herramientas que antes no tenían. Entonces, es una maravillosa oportunidad porque te está dando la oportunidad ya no de sanarte a ti, sino sanar esa información a ellas, honrarlas y sanar las próximas generaciones, porque si no se va a repetir sí o sí. Fíjate lo importante, o sea, a mí lo que más me llega es, te da la oportunidad de honrarlas, ¿no? O sea, Exacto. te abre la visión a la compasión y a la comprensión. Es decir, o sea, puedo mirar y ver desde otra forma que antes no era capaz de ver, porque al final hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero cuando entramos y volvemos, ¿no? Al título del programa, desarrollo personal o más autoexigencia, cuando estamos en la autoexigencia permanente, al final no podemos comprender y no nos permitimos comprender, ¿no? Es más y más y más y tengo que, y tengo que, y tengo que, y al final nos convertimos en el ombligo del mundo o creemos que somos el ombligo del mundo y no estamos viendo, ¿no? Lo que pudieron hacer con lo que tenían, que quizá fue mucho, ¿no? Claro, y cuando esa comprensión, como tú dices, que te lleva a sanar desde el amor y la compasión, o que hay más bonito que eso que hay, ¿no? Y poder dejar de culparlos, ¿no? Siempre estamos culpando a mamá y a papá y todo lo que pasó, lo que nos hicieron. No, es que no hay nada bueno ni nada malo, es simplemente cómo lo vivimos. Y la única manera de dejar de culpar y sanar es eso, pasar por ahí y honrarlos, ¿no? Es que la palabra honrar es muy bonita. Sí, 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 a mí me encanta lo de honrar porque además yo creo que te lleva a es a otro plano, ¿no? Cuando de verdad estás, porque es cuando de verdad has comprendido, ¿no? Y has Claro. entendido que pudo hacer lo que pudo hacer, ¿no? Con lo que tenían. Y es verdad que muchas veces hay que, yo ya sabes que tengo por ahí un lema, ¿no? De vamos a dejar a mamá en paz un ratito. Ya, sí, Porque si no, al final parece que, ¿no? O sea, mientras yo sigo culpando a mi mamá que no me quiso como yo quería que me quisiera, porque al final no me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo, ¿no? Es que es hoy. ¿Qué puedo hacer yo hoy por mí y por mi familia, ¿no? Si no, si sigo mirando al pasado, me quedo anclada ahí y al final es muy cómodo, ¿no? Porque tengo a quien echarle la culpa y la responsabilidad y yo sigo, ¿no? O sea, fue mamá, fue papá, que algo tendrán, como todos, ¿no? Pero quizás es importante darnos cuenta de que en este desarrollo personal que estamos hablando y que estamos, parece que ahora mismo es como muy fácil, ¿no? Tengo 3 tips, te voy a dar 3 tips y ya en un fin de semana, no, no, yo creo que esto no es ni fácil ni gratis, tiene un camino. Gratis no es un precio económico, es un precio emocional, donde muchas veces requiere mucha soledad y te vas a encontrar muy sola, porque se te va a derrumbar, ¿no? O sea, el ego se destruye y ya las piezas no vienen en bolsitas las rojas con las rojas, no, ahora tienes que construir de otra forma y muchas piezas se te van a caer y ya no van a encajar. y por, Entonces, por eso mucha gente no cambia, se queda ahí. Por eso sí, muchísima gente que durante ese proceso se queda ahí, porque pues somos seres sociales, necesitamos pertenecer. Entonces, claro, vas a tener que pasar por ahí, decir no muchas veces cuando antes decías que sí y no ir cuando antes ibas. Y hay cosas que tu nueva yo ya va a cambiar, entonces tu entorno no le va a gustar. Entonces, sostener eso, pero tenemos que entender que siempre habla de nosotros, son esas mismas resistencias, ¿no? Del ego. Entonces, cuando comprendes eso, y luego la sesión lo que hacemos es primero llevarla a comprender, ver su pasado, hacemos todo ese recorrido y luego al final es darle las herramientas para que, a partir de ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Porque es eso, ¿no? Tomar la responsabilidad. A partir de ahora, ¿qué hago?
Ya dejo de culpar, ya comprendo y ahora actúo porque tengo que actuar. Claro, eso es lo que me parece muy, muy importante, ¿no? Y ahora con todo esto, ¿qué hago, no? O sea, vale, ahora tengo una comprensión profunda, entiendo todo esto, pero ¿ahora qué hago? Mañana llega el cartero, me trae una multa y me voy a pillar un rebote del 1000, Mm. ¿no? O sea, que Pues sí, sí, si la comprensión es muy profunda, la persona ya siente que ya siente, ya está en silencio, su alma ya ha comprendido, ya ha entendido y ya dice, ya está, ya no pregunto. Si sigue preguntando el cómo es porque su ego sigue resistiéndose. Entonces ahí la llevamos a que empiece a dar pasos. Tiene que empezar a dar pasos que antes no te permitías. bueno, y aparte, te digo porque es que como nos conocemos, nos enrollamos y seguimos aquí porque el tema da para mucho y hay más cosas, ¿no? Porque aparte de experta en bioneuroemoción, también trabajas con los registros, bueno, y aquí además está nuestro maestro acompañándonos. Eh, ¿Puedes hacer una sesión? ¿Podrías introducir los registros en una sesión de bioneuroemoción o lo haces por separado? ¿Cómo funcionaría? No, por separado, por separado. Piensa que los registros ya es otra metodología totalmente distinta. Ahí vamos a abrir ese canal de la persona donde vamos a ver yo voy a conectar con su energía para recibir esos mensajes que pues tal vez la persona no puede o porque al final muchas veces pasa, ¿no? El cliente te dice, pues eso es lo que yo pensaba, ¿no? Porque al final la intuición la tenemos, lo que pasa es que no nos escuchamos, ¿no? Entonces lo mismo, también acompañamos a esa persona a darle esa información que cuando le va resonando ella misma lo sabe, ¿no? Entonces, pero son totalmente distintas, porque ese es el camino, es todo ese camino, su evolución, también hay muchos pasos, me encantan los registros porque te dan pasos muy concretos que la persona los puede utilizar en su día a día también, ¿no? Y son muy, muy sencillitos y todo es desde el amor incondicional, ¿no? Pero es exclusivamente pues conectar con su energía. Evidentemente lo que yo sepa, mi mente tiene que quedar a un lado, ¿no? Entonces poner ahí la bioemoción no tendría O sea, sentido, ¿no? Porque fíjate, estaría poniendo de mi mente. es increíble, ¿no? Porque en una trabajas con la mente, ¿no? O sea, es como más mental y en la otra trabajas con lo espiritual. O sea, que es que tienes dos herramientas fantásticas para hacer, realmente es una visión 360, ¿no? Del ser humano, que al final es lo que somos, ¿no? Y aparte de registros, que bueno, allí nos conocimos las dos y las dos trabajamos y nos formó el mismo maestro, también eres experta en duelo, ¿no? Que es otro temazo increíble que también es tan importante, ¿no? Aquí en la Tierra. Y salimos huyendo muchas veces, ¿no? De hablar de la muerte, hablar del duelo, es como que nos da mucho miedo enfrentarlo. Y qué importante es poder hablar del duelo como algo muy normal, porque al final yo creo que diría que la única certeza o la única verdad absoluta que tenemos es que de aquí nos vamos a ir. O sea, fecha de caducidad tenemos, no la tenemos marcada como el yogur en la tapa, pero básicamente hemos venido con fecha de caducidad. Sí, pues, yo al principio me apasionaba el tema del duelo por mis propias transformaciones internas, porque para mí cada transformación con resistencias y cada noche oscura era morir y renacer, ¿no? En vida y es muy doloroso. Y en principio era eso, pero también el hecho de apoyar a las personas a que se atrevan a hablar de la muerte, ¿no? Porque como dices, es lo único que tenemos seguro, ¿no? Y está demostrado que cuando todos nuestros miedos, cualquier miedo que tengamos va relacionado con nuestro miedo a morir, ¿no? Ese miedo, la supervivencia, ¿no? Entonces, cuando enfrentamos eso, podemos hablar de ello y podemos ser conscientes de que eso va a pasar y nos permitimos, ¿no? Honrar eso también, pues cambia todo. Porque ya hablas, o sea, te permites actuar con más libertad, tienes más paz interior, porque bueno, sabes que vas a llegar ahí, pero disfrutas más el camino. Entonces me apasiona ese tema por mi propia experiencia, pero también para ayudar a la sociedad hoy en día, porque cada vez que dices, estoy estudiando el tema o trabajo sobre el tema, te miran con una cara como que lo evitan, ¿no? Y es algo que debe empezar a cambiar, ya toca. Bueno, es que da mucho miedo. Mira, se nos ha unido Canes Chic, hola, y Miriam, otra compi de la escuela, que también la tenemos por aquí. Hola, Miriam, ¿qué tal? Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos estáis acompañando. Qué ilusión, ¿eh? Cuando los tenemos aquí apoyándonos, qué bonito. Que es verdad lo que dices, ¿no? Del duelo y del duelo y de la muerte. Y al final, fíjate que yo creo que cuando
aprendes a vivir con la mano, con la muerte de la mano, es cuando realmente aprendes a vivir, ¿no? O Qué sea, bonito. hace un ratito, ¿verdad? Cuando hablábamos tú y yo, que te decía, te comentaba el caso de una amiga que falleció, ¿no? Y que nos quedamos esperando. Teníamos un proyecto juntas y por esperar, ¿no? Vamos a esperar, bueno, no, esperamos, venga, pues que... Y al final vino la muerte y se acabó el proyecto y se acabó, ¿no? O sea, ¿qué narices hacemos esperando? Pero como en el fondo yo creo que sentimos que somos eternos, ¿no? Que bueno, que en el fondo somos eternos, pero claro, en otros planos. Pero en este no, nos vamos a ir. No aprovechamos el tiempo, no aprovechamos las relaciones, no. O sea, yo creo que nos exprimimos porque siempre pensamos que mañana, bueno, pues mañana, ¿no? Pues mañana no existe. Por eso, como decía, si enfrentamos eso y nos permitimos hablar de eso, ¿no? Y vemos que vamos a llegar ahí y vemos la muerte como parte de la vida y le quitas ese miedo, transformarte y evolucionar, pues ya no van a existir para ti. Entonces, qué bonito para la persona y para el alma, ¿no? Seguir evolucionando sin esas resistencias del ego, ¿no? Entonces, me apasiona el tema y creo que pues, es muy bonito cuando ayudas a las personas que están en duelo también. Es un proceso muy largo y entonces escucharlos, acogerlos, ¿no? Para mí es sostener a la persona, al acompañarla, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente y en este proceso, ¿no? Es algo muy apasionante y para que esto para mi propósito de vida, ¿no? Y es tan bonito que vives mucho el presente, disfrutas mucho, tienes mucha más paz, ¿no? Mucha más compasión, es muy bonito, la verdad. Entonces, es como mi propia transformación, muchas, es que ayudar al resto, ¿no? Que no es tan que no nos resistamos tanto. Yo siempre lo digo, sí se puede, no hay que resistir, no hace falta tanto dolor, sufrimiento, ¿no? Que parece que nos guste sufrir, ¿no? Sabotearnos y estar ahí machacándonos, ¿no? No hace falta, no hace falta. Lo que pasa, sí, bueno, hay una frase, ¿no? Que es el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Pero muchas veces es complicado, porque todas estas frases que tienen, son potentes, ¿no? Pero a mí hay muchas veces que me recuerdan a carruseles de Instagram, ¿no? Es un poco, sí, vale, muy bonito, qué bonito, ¿no? Pero ¿cómo llevo yo esto a mi dolor, ¿no? O sea, es como, ¿cómo gestiono yo esto? Porque no tengo ni puñetera idea, porque al final yo creo que hemos huido tanto, quizá en estas generaciones nuevas se está dando más importancia al sentir que, por ejemplo, en la mía, que yo vengo del baby boomer, donde era hacer, 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 hacer y tenías que estar todo el día, ¿no? Demostrando, trabajando y no te parabas prácticamente. No parabas un segundo y no estabas contigo misma ni un segundo, porque nadie nos dijo que podías parar. Al revés, ¿no? O sea, parar era... Yo recuerdo, fíjate que es muy curioso, pero yo me acuerdo de mi madre que se enfadaba y me decía, es que estás sin hacer nada. Y yo decía, no, mamá, estoy leyendo. Claro, en el no hacer es mucho más que en el hacer. Claro, es que era otra generación y todo eso es importante poder tener todo en el contexto adecuado, porque, claro, tú esto ahora mismo lo dices y juzgar el pasado desde el presente a mí me parece una verdadera aberración, porque hay que irse al momento, ¿no? Mm, O sea, y si me voy a la generación de mi madre, donde leer era un lujo, ¿no? Y vienes de una aldea donde saben lo básico y están todo el día trabajando, pues entiendo que para ella, por ejemplo, lo de leer fuera, no, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, ya. lo importante, otra vez volvemos un poco al transgeneracional, ¿no? Lo importante que es comprenderlo. Mira, se nos ha unido también Mónica. Hola, Mónica. Un abrazo. Otra compi mía que es un amor. Mira, vive en Tenerife, Mónica. Oh, mira, igual que yo. Te iba a decir que hoy en día tampoco ha cambiado mucho. Vivimos igual de acelerados y con no sé cuántas herramientas tenemos, Ya, pero no paramos a decir cuál es la que me sirve, cuál voy a usar y a ponerla en práctica. Y vamos igual de acelerados. Tenemos mucho aquí, pero hay que ponerlo en la práctica y bajar, porque si no, porque nos cuesta mucho conectar con las emociones. Por eso para mí es la base, ¿no? Entonces, pues, seguimos siendo igual de acelerados pero con más herramientas y a veces tenemos tantas que no sabemos cuál coger y se nos sobrepasa igual. Y mire, fíjate cuántos casos de depresión, que por cierto quería comentar que hay muchísimos casos, está estudiado, de depresión y de ansiedad que esconden
procesos de duelo sin transitar. Imagínate cómo de importante es dejar de tapar que estamos sufriendo ese duelo, permitirnos sentirlo, acoger ese dolor para poder transitarlo y poder evolucionar, ¿no? Porque esconde muchos de los casos que están catalogados como depresión y ansiedad, ¿no? Súper Ya, es que importante. salir corriendo de un duelo, bueno, decimos un duelo porque quizá es como la emoción más impactante, ¿no? La más aparentemente más difícil de gestionar, ¿no? Esa tristeza asociando duelo a la pérdida de un ser querido. Mira, Miriam nos dice abrazar el dolor. Sí, jo, qué Ahí importante. está, Mira, ahí y se está. nos ha unido otra compi desde Colombia. Mira, qué ilusión, oye. Y ese, pero para eso Abrazar nos entrena, el fíjate, dolor. yo creo que la vida nos va entrenando, ¿no? En este proceso para el duelo final. Lo que pasa es que pasamos tan deprisa que no nos damos cuenta. Es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Durante el día estás continuamente haciendo como pequeños duelos, unos pequeños, Continuamente. continuamente. O sea, la vida te va entrenando. De hecho, el sueño, ¿no? La noche es como una especie de entrenamiento. O sea, tú todas las noches te vas a dormir y te abandonas, ¿no? No sabes si te vas a despertar al día siguiente. Y sin Qué bueno. embargo, es como, ¿no? Es muy normal, me voy a dormir, pero si no sabes si te vas a despertar. O sea, estás entrenándote, pero no somos conscientes de ese entrenamiento que tenemos para la gran despedida final. Y cuando hablamos de ello, la gente huye. No, es como, no, 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 no me hables de eso, ¿no? O sea, vamos a hacer testamento. ¿Qué dices testamento? No, sí, hay que hacer testamento. Sí, sí. Sí, pero empezando, como tú dices, no solo el duelo de la muerte física, ¿no? Sino cualquier pérdida. Cualquier pérdida va a conllevar un duelo. Y muchas veces, como comentábamos antes, se nos solapan los duelos uno detrás de otro y hay un momento que no sabes ni cuántos duelos tienes acumulados, ¿no? Entonces, es algo diario de aprender del apego, aprender pues cuáles son los mecanismos de la mente para negar, como la negación, ¿no? Como los procesos, las partes del duelo, ¿no? Mira, aquí tengo el libro de Harry. Para mí es la base de todo. Claro, es La que base de... fíjate que Alicia y yo hemos hablado antes un ratito, bueno, hablamos mucho y hemos hecho muchas prácticas juntas y hablábamos hace un ratito, ¿no? Sobre el tema del duelo, la pérdida y al final decíamos, porque realmente, ¿por quién lloras en ese duelo? ¿Lloras por el que se va o lloras por ti? Porque cuántos esques y cuántos isis, ¿no? O sea, esta es mi percepción y puede ser errónea, o yo así lo he vivido, ¿no? Cuantas más cosas pendientes tenía, más lloraba porque ya no podías hacerlo. Al final lloras por ti. Cuantas menos cosas pendientes tienes, más fácil es permitir desde el amor que se vaya, ¿no? Es como es que es tu camino, ¿no? ¿Quién soy yo para agarrarte aquí? Lo que pasa, claro, es que es otra transformación tuya. Si cuando esa persona cercana a ti se va, tú tienes que transformarte, porque esa persona estaba como complementando, supliendo una parte de ti que tú no veías y la estabas proyectando en el otro. Entonces, al final te vas a tener que enfrentar con eso en ti mismo, ¿no? Y es, de nuevo, otra transformación. Ahí se te juntan dos duelos, el de la pérdida más el de la pérdida de tu vieja tú, que te tienes que transformar. Entonces, pero como dices, de por quién lloro, ¿no? Como te digo yo siempre, como te digo yo Sí, siempre, me encanta. El otro no existe, me lo he el otro no aprendido. existe. Entonces, no importa. Por él, por ti, estamos todos unidos, formamos parte de la misma conciencia, no hay diferencia. Ya, que sí, qué importante. Primero es darte cuenta que el otro al final te está reflejando mucho en ti, te guste o no te guste, ¿no? También ahí hay un temazo, ¿no? Porque hay muchas veces que la sombra ya empieza a ser como un poco, bueno, sí, todo tiene muchos matices, ¿no? Porque al final volvemos al título, ¿no? Es una autoexigencia y si cada vez que veo algo en alguien que no me gusta, y entonces Al final es agotador y es que acabas, dicen, bueno, un Kit Kat, por favor, un break, ¿no? Ya no puedo más. Bueno, sí,
Es como, bueno, pequeñas dosis. Cuando necesites un descanso tienes que permitirte pues parar y decir, pues ya no indago más, voy a que mi inconsciente asimile todo eso, porque es que si no, el inconsciente no le puedes dar demasiado, porque si no puedes entrar en neurosis. Entonces hay que, Ya, pues nosotros en la bioemoción hacemos una sesión, al cabo hasta las 3 4 semanas no puedes hacer otra sesión, hay que dejar que eso el inconsciente lo vaya asimilando, ¿no? Entonces, eso es como tendría que ser todos nuestros procesos, pero desde la autoconciencia y siendo, pues eso, comprendiendo y desde el autoconocimiento. Y poco a poco, y eso es no parar, esto es de por vida, o ya, sea. ya. Esto es hasta el final. Yo siempre digo, bueno, yo todavía me queda mucho para aprender. Ahora mismo me viene muy mal. Pero sí que tengo que puntualizar una cosa, es que si la vida te trae algo que tú ves como un problema es porque tú estás preparado para afrontarlo. Si no, la vida no te lo va a traer o tú no lo vas a percibir así. Sí, Entonces, sí, bueno, bueno, eso nos da para un esto programa da. entero, porque eso es un temazo. O sea, yo ahí también tengo mis, mis discrepancias, porque al final es otra carga más, ¿no? Es como, si me lo ponen delante es porque puedo con ello. Bueno, pues que ahora mismo no puedo, vale, a lo mejor no. Bueno, no, bueno. Igual te va bien, pero Sí, espérate que va a sí, volver, ¿eh? Va a volver, vaya a volver a llamar a la puerta. sí. Pero bueno, Mira, no lo que pasa nada, te deja dice descansar. Miriam nos dice, cuando entendemos que nada nos pertenece, se logra pasar los duelos con menos dolor. Total, claro, efectivamente. Y cuando además sacas el foco de ti y lo pones fuera, es cuando te das cuenta, ¿no? Cuando dejas de creerte el ombligo del mundo y cuando te das cuenta de que al final todo es mucho más. Mira, se acaba de unir Gonzalo, que es mi hijo el pequeño. Hola, cariño. Cuando sacas, yo creo que es cuando sacas el foco, ¿no? Y ya el foco no, lo dejas de dirigir hacia ti y lo único que ves es tu dolor, es cuando puedes empezar a soltar y a darte cuenta de que efectivamente no eres el centro del universo, ¿no? Y entonces es como todo mucho más liviano, ¿no? Mucho más. Comparte. No somos todos uno, pues vamos a compartirlo, ¿verdad? Y como dice el libro de Behari, por favor, es una lectura obligadísima, es llegar a ese ir Ir soltando soltando. esas sensaciones Mm, físicas hasta la rendición, ¿no? Pero es un proceso, y hay que llevar su tiempo y cada persona, cada proceso personal es un tiempo y tú sufres el dolor de una manera y la otra persona tiene su manera de percibirlo sí, y es que sí. cada uno lo hace como puede, como sabe. Quiero decir, es que no hay una regla, no hay, ¿no?, una fórmula mágica. No, no existe. O sea, es como puedas, con un acompañamiento mejor, pero como puedas. Mira, se nos ha unido Eric, otro compi mío. Hola, Eric. Qué ilusión tenerte por aquí, compi. Y al final, fíjate que esto, yo que trabajo con la imagen, ya sabes, es súper tangible a la hora de empezar a deshacerte a lo mejor de alguna prenda. ¿Cuánto nos cuesta deshacernos de una prenda? O sea, imagínate eso, claro, si tú lo Ah, trasladas a un duelo que es mucho más serio en ese aspecto, pues imagínate, ¿no? Al final, si sí, la vida nos va entrenando todos los días. todos los días. Por eso, pequeñas pruebas que hay que ir superando. Esto es una gincama que no se acaba nunca. Efectivamente, esto es una gincana. Pero eso es maravilloso porque es estar vivo, ¿no? O sea, Ya, estar vivo es sufrir y es amar, es el bien y es el mal, es todo. Entonces, cuando integras todo eso en ti, es maravilloso el crecimiento y el salto cuántico que das. ya, Es sí, maravilloso. sí. Es que además, bueno, poco a poco, y vamos saltando los escalones a medida que podemos. Y si algún día no nos apetece saltar y nos apetece quedarnos abajo, pues tenemos todo el derecho. Y eso también es empoderarse. Y eso también es ser valiente. ¿Sabes? Es decir, hoy me quedo aquí, quizá, y no subir por subir, ¿no? Como yo hace poco escribía, ¿no? No, no hay por qué subir obligatoriamente, ¿no? Pues No, no. Y la rendición es la mm, magia, es la magia. Es el decir, no puedo y ya está, y no lo sé hacer mejor. Y dejar de juzgarme, porque somos muy buenos con el resto y con ya, nosotros somos los peores. sí, Juzgamos desde sí. el. Yo siempre digo, ¿esto se lo diría a mi mejor amiga? Exacto. Pues entonces, delete, borra, borra, ¿no? No te Sí, lo como es, digas, no te lo digas a me ti. encanta. No, no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran y no te hagas lo que no te gustaría, lo que no harías a otro. Sí. Pues estamos, fíjate, se me ha hecho cortísimo, ¿eh? Ay, sí. Estamos ya llegando al final.
Pues esto es de lo que queremos hablar, ¿no? Desarrollo personal o solo más autoexigencia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Queremos que sea un espacio abierto, queremos que si a algunos apetece uniros, por supuesto, simplemente con dar a unir, os vamos a abrir el espacio para que compartáis con nosotros, porque cuantas más opiniones y cuantas más dinámicas y más terapias holísticas tengamos, pues mayor es la perspectiva, ¿no? Y mucho más divertido, porque además si todo esto se hace divertido, ameno y sobre todo lo bajamos a tierra, al súper, como digo yo, es cuando realmente tiene, ¿no? Tiene sentido y le ves algo de practicidad, porque si no al final, ¿no? Estamos todo el día aquí muy espirituales pero la vida ocurre aquí. Ah, En mi claro. caso en Madrid, en tu caso en Tenerife, y otro vivirá en Nepal en un monasterio y estará encantado meditando 15 horas diarias. Pero aquí en Madrid o en Tenerife Mm. es el día a día, ¿no? Cómo lo gestionamos. Nosotros también, Miriam, tenemos que hacernos una práctica y tener una charlita. Así que nada, el Ya la semana. próximo lo haremos si no tenemos apagones, nos invaden los extraterrestres, no sé qué más puede pasar. Intentaremos que sea el próximo lunes, en principio. De todas formas, lo anunciaremos y lo publicaremos en las cuentas de Alicia y mía. Tu cuenta de Instagram, Alicia, ¿dónde te pueden encontrar? Arroba Alicia Perea, _BNE, de Bioneuroemoción. Y ya está. Y mi web es www.aliciapereabne.com. Ahí me encuentran. Pues nada, a todos los que os habéis unido, muchísimas gracias. A los que veáis la grabación, muchísimas gracias. De verdad que es un honor habernos sentido tan acompañadas con toda esta gente tan guapa. Y os esperamos en el próximo. Y si alguno tiene ganas de unirse, si a alguno le apetece compartir, nos mandáis un mensajito y lo organizamos para hacerlo a 3 o a 4 bandas. Lo que sea, será. Así que muchísimas gracias Alicia, te veo en breve otra vez. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.